Prepárate para una inmersión profunda, una de esas que nos encantan, en el mundo de la reproducción animal y humana. Me apunto. Nuestro material de origen para esta inmersión es Las piezas de la vida. Ajá. Un texto español con una narrativa que, te lo aseguro, te va a atrapar desde el principio. Y para guiarnos en este viaje, para no perdernos en los detalles, tenemos a nuestro experto, Shaman. Encantado de acompañarte en esta inmersión. Lo que me llama la atención, ya desde el principio, es el enfoque tan peculiar que tiene este texto. Sí. Es una serie de conferencias impartidas por un veterinario, apodado Doc, en un campamento, y aquí viene lo interesante, donde conviven humanos y, atención, animales parlantes. Una combinación curiosa, ¿verdad? Lo que más me fascina es cómo el autor utiliza este escenario tan inusual para abordar temas complejos de una manera accesible y entretenida. Es que me lo imagino. Un aula, un campamento en medio de la naturaleza, con un caballo preguntándole a Doc sobre la anatomía de un toro. Exactamente. Imagina las discusiones que surgirían, las preguntas inesperadas, las comparaciones entre especies. Sería un caos. Pero un caos divertido, ¿no? Un caos que nos ayuda a comprender la diversidad del mundo natural. Sin duda. Y Doc, con su paciencia y sabiduría, sería el guía perfecto en este viaje de descubrimiento. ¿Y por dónde empieza Doc? ¿Cómo introduce un tema tan complejo como la reproducción a un público tan diverso? Comienza con lo básico, con una descripción detallada de la anatomía reproductiva, tanto masculina como femenina. Ajá, los cimientos, ¿no? Lo que todos necesitamos saber para entender cómo funciona la magia de la vida. Exactamente. Pero no se limita a la teoría, también introduce comparaciones entre diferentes especies. Por ejemplo, describe las características únicas de la glándula del caballo. Espera. La glándula del caballo. ¿Qué tiene de especial? Ya. No me digas que es algo que no puedo compartir con la audiencia. Bueno, digamos que es un detalle que te hace apreciar la diversidad del reino animal. Ujú. Y hablando de diversidad, Doc también se adentra en las diferencias entre el útero de una vaca y el de una yegua. A ver, explícame eso. ¿Por qué es importante esa diferencia? ¿Afecta la forma en que se reproducen? Absolutamente. Imagina que eres un ganadero que intenta optimizar la reproducción de su ganado. Vale, me pongo en la piel del ganadero. Estas diferencias anatómicas te ayudarían a entender los desafíos específicos de cada especie. Por ejemplo, el útero de la vaca está diseñado para albergar un solo feto, mientras que el de la yegua puede albergar gemelos en algunos casos. Ya veo. Entonces, Doc no solo está dando una clase de biología, sino que también está sentando las bases para una gestión ganadera más eficiente. Exactamente. Y no se queda solo en la anatomía. También introduce el concepto de las glándulas mamarias rudimentarias en los mamíferos machos. Un momento. Glándulas mamarias en los machos. ¿No es eso un poco contradictorio? Lo es, pero también es una pista fascinante sobre la evolución de las especies. Piensa en ello como un vestigio del pasado, una característica que ya no tiene la misma función que en las hembras. Vale, entiendo. Es como un recordatorio de que todos venimos de un ancestro común, que compartimos una historia evolutiva. Y hablando de conexiones, ¿qué pasa con las hormonas? He oído que juegan un papel crucial en todo esto. Por supuesto. Doc les dedica un espacio importante explicando cómo las hormonas regulan los ciclos reproductivos y la fertilidad. Y aquí es donde entran en juego temas como la esterilidad, la infertilidad y la ovulación tardía, ¿verdad? Problemas que afectan tanto a humanos como a animales. Sí, Doc no rehúye las dificultades, incluso en un entorno tan peculiar como el campamento. Imagina una vaca bisonte preocupada porque no puede concebir después del parto. Pobre vaca. Supongo que esas situaciones, con animales hablando de sus problemas, ayudan a que la información sea más tangible para los alumnos del campamento, ¿no? Sin duda. Y Doc no se limita a describir los problemas, también introduce métodos de diagnóstico como la palpación rectal Ya, la palpación rectal, un clásico en veterinaria. y también la prueba de PMSG. PSG, esa no me suena. ¿Qué es exactamente? Es una hormona que se utiliza para detectar si una yegua está preñada. Ah, interesante. Una herramienta más para entender el complejo mundo de la reproducción animal. Exacto. Doc la utiliza para ilustrar cómo la ciencia veterinaria puede ayudarnos a comprender mejor la reproducción animal. Es increíble cómo Doc combina la teoría con la práctica. Y por lo que parece, no tiene miedo de adentrarse en temas complejos. ¿Qué más hay en su currículum? ¿Qué otros misterios de la reproducción nos desvela? Bueno, por ejemplo, habla de la superfetación, un fenómeno en el que se producen embarazos múltiples en diferentes etapas. En serio, eso suena a ciencia ficción. Ocurre en humanos también. Es extremadamente raro en humanos, pero sí se han documentado algunos casos. Doc lo utiliza para ilustrar las infinitas posibilidades de la naturaleza, para recordarnos que todavía hay mucho que desconocemos sobre el mundo que nos rodea. Ya veo.
Es como abrir una ventana a un universo de posibilidades, ¿no? Y hablando de sorpresas, Doc menciona el hermafroditismo. Por supuesto. No se olvida de ese fenómeno tan particular. Lo explica con detalle, hablando de la presencia de órganos reproductivos masculinos y femeninos en un mismo individuo. Caramba, esto sí que es una lección de diversidad biológica, rompiendo esquemas, mostrando la complejidad de la naturaleza. Exactamente. Y para completar el panorama, para que no quede ninguna duda, Doc explica con detalle la interacción del espermatozoide y el óvulo durante la fertilización. Espera un momento. No se está metiendo demasiado en la biología básica. No aburre a sus alumnos con tantos detalles. Recuerda que tenemos un caballo, una vaca, un bisonte. Para nada. Es crucial entender este proceso para comprender las implicaciones de métodos anticonceptivos como el coitus interruptus, por ejemplo. Ah, claro. Doc está conectando la biología con la vida real, con las decisiones que tomamos cada día. Y eso me lleva a una pregunta. Habla de la inseminación artificial, un tema que está ganando cada vez más relevancia en la ganadería moderna. Por supuesto. Le dedica una parte importante de sus conferencias, destacando sus beneficios en la gestión ganadera moderna. Entiendo. Pero ¿no crees que se centra demasiado en los aspectos técnicos, como la recolección de semen o la electroeyaculación? Temas que pueden resultar un poco, digamos, delicados para algunos. Es cierto que menciona esas técnicas, pero su objetivo es más amplio. Quiere que sus alumnos, tanto humanos como animales, comprendan el impacto de la inseminación artificial en la mejora genética. Ajá. Seleccionar los mejores genes para obtener animales más sanos y productivos. Exacto. Y también en el control de enfermedades, evitando la transmisión de patógenos a través del contacto sexual. Y por supuesto, la optimización de recursos, utilizando el semen de los mejores machos para fecundar a un mayor número de hembras. Exactamente. Está presentando la inseminación artificial como una herramienta para un futuro más sostenible, donde la ganadería pueda satisfacer las necesidades de la población sin comprometer el bienestar animal ni el medio ambiente. Una visión bastante optimista, ¿no? Y una vez que ha sentado las bases de la reproducción, ¿qué es lo siguiente? ¿Hacia dónde nos lleva Doc? Nos lleva al siguiente paso lógico, el embarazo y el parto. Dos etapas cruciales en el ciclo de la vida, tanto para humanos como para animales. Ahí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. ¿Qué detalles curiosos nos revela Doc sobre esta etapa? Bueno, por ejemplo, describe los cambios físicos y emocionales que experimentan las mujeres durante la gestación. Incluso menciona algunos antojos inusuales como la pica. Pica. ¿Qué es eso? Suena a algo que no querría probar. Es el deseo de comer cosas que no son alimentos, como tierra o tiza. Suena extraño, ¿verdad? Pero es un ejemplo de cómo el embarazo, a pesar de ser un proceso natural, puede tener sus peculiaridades. Ya veo. Es una forma de recordarnos que el cuerpo humano es un misterio en constante evolución. ¿Y qué hay del parto en sí? ¿Cómo lo describe Doc? Con detalles escabrosos. Lo describe con mucho detalle, sí, pero sin caer en lo escabroso. Explica las diferentes etapas del proceso, desde la dilatación cervical hasta la expulsión de la placenta, y recalca la importancia de la higiene y el cuidado adecuado durante el parto. Claro, en un entorno como ese, la higiene es fundamental para prevenir complicaciones, tanto para la madre como para la cría. Exactamente. Y hablando de cuidados, Doc también dedica tiempo a la importancia de una buena nutrición durante el embarazo y la lactancia. Ajá. ¿Qué consejos da al respecto? Algo que pueda ser útil para nuestra audiencia. Habla de las necesidades nutricionales específicas de los recién nacidos y la importancia del calostro. El calostro, esa primera leche rica en nutrientes y anticuerpos, esencial para el desarrollo del sistema inmunitario. Exacto. También advierte sobre los peligros de las deficiencias dietéticas, tanto para la madre como para la cría. Es decir, que Doc no solo se preocupa porque las crías nazcan sanas, sino que también crezcan fuertes y saludables. Exactamente. Y en ese afán por cubrir todos los aspectos de la salud, Doc también imparte una especie de curso intensivo sobre enfermedades comunes. Un curso intensivo. Suena que las cosas se van a poner un poco más serias. ¿De qué tipo de enfermedades estamos hablando? Bueno, digamos que es una clase práctica sobre cómo afrontar los problemas de salud más comunes en entornos con recursos limitados. Entiendo. En un campamento en medio de la nada, es importante saber cómo lidiar con una emergencia, qué tipo de enfermedades trata, algo específico de los animales del campamento. De todo un poco. Desde la mastitis en bisontes hasta el cólico en yegos preñadas, pasando por la diarrea en terneros. Doc ofrece explicaciones claras de los síntomas, las posibles causas y las opciones de tratamiento básicas. Es como si fuera un médico de familia para todo el campamento, tanto humanos como animales, un auténtico todoterreno de la salud. Exactamente.
Y lo que me fascina es cómo conecta estas lecciones prácticas con un debate filosófico más amplio que se desarrolla en el campamento. Un debate que nos lleva a reflexionar sobre la libertad individual y la responsabilidad social. Un debate filosófico. ¿Entre quiénes? Eh, Entre la vaca y el caballo. No, entre Holly, una joven de espíritu libre, y sus padres, que representan una visión más tradicional de la vida. Dos formas de entender el mundo, dos maneras de afrontar las decisiones. Intrigante. ¿Y de qué trata este debate? ¿Qué puntos de vista chocan? De la libertad individual versus la responsabilidad social. Holly defiende su derecho a vivir según sus propias normas, sin ataduras, mientras que sus padres enfatizan la importancia del sacrificio y la armonía social. Ese es un tema que resuena con todos nosotros, ¿verdad? Encontrar el equilibrio entre nuestros deseos personales y las expectativas de la sociedad. Un dilema universal. Exactamente. Y la llegada de un nuevo personaje, Lewis, añade otra capa de complejidad al debate. Un nuevo personaje. ¿Y quién es Lewis? ¿Qué papel juega en la historia? ¿Cómo altera el equilibrio del campamento? Tendrás que esperar a la siguiente parte para descubrirlo. No me dejes con la intriga. ¿Qué tiene que ver Lewis con el debate entre Holly y sus padres? ¿Es un aliado de la libertad o un defensor de la tradición? Digamos que su llegada pone a prueba las convicciones de Holly y la obliga a enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones, a replantearse su propia definición de libertad. Ya veo. Esto se pone cada vez más interesante. El campamento se convierte en un microcosmos de la sociedad, con sus tensiones, sus contradicciones y sus dilemas. Exactamente. Y Doc, con su sabiduría y su conocimiento, nos guía a través de este laberinto de ideas y emociones, ayudándonos a comprender la complejidad de la vida. Pues no puedo esperar a seguir explorando las piezas de la vida, a ver qué sorpresas nos depara el campamento. Te aseguro que la siguiente parte te dejará con ganas de más. Hablaremos de la llegada de Lewis, del embarazo de Holly y de cómo Doc utiliza la historia del pueblo navajo para ilustrar el delicado equilibrio entre la libertad individual y la responsabilidad social. Es fascinante. No te pierdas la próxima parte de nuestra inmersión en las piezas de la vida. Vale, me has dejado con la intriga. ¿Quién es este misterioso Lewis? ¿Qué tiene que ver con este debate sobre la libertad individual y la responsabilidad social? Pues Lewis es un joven que llega al campamento y enseguida conecta con Holly y se hacen amigos rápidamente. Lo interesante es que viene de un entorno, digamos, mucho más tradicional y conservador que Holly. Entiendo. Un choque de culturas en toda regla. Apuesto a que eso genera algunos roces, especialmente con un tema tan delicado como la libertad individual. Exacto. Y las cosas se complican aún más cuando Holly descubre que está embarazada. Madre mía, eso sí que es un giro inesperado. No me lo esperaba. ¿Y cómo reacciona Lewis ante la noticia? ¿Se alegra? ¿Se asusta? ¿Qué pasa? Pues digamos que no es la reacción que Holly esperaba. En lugar de alegría, Lewis muestra rechazo e incluso miedo ante la idea de ser padre. Caramba, no me lo esperaba. ¿Y cómo encaja eso con la defensa de Holly de la libertad individual? Se siente atrapada. Precisamente. La noticia del embarazo la coloca en una encrucijada. Por un lado, desea vivir según sus propias reglas, sin ataduras. Pero por otro, la llegada de un hijo la enfrenta a una responsabilidad que no había previsto. Es una situación complicada, sin duda. Y me imagino que la reacción de Lewis no ayuda precisamente a calmar las aguas. En absoluto. El rechazo de Lewis la obliga a cuestionarse sus propias convicciones. ¿Es realmente libre si sus decisiones tienen consecuencias tan profundas en la vida de otra persona? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Dónde termina la libertad individual y empieza la responsabilidad hacia los demás? Un dilema que nos acompaña a todos en diferentes momentos de nuestras vidas. Y aquí es donde Doc, con su sabiduría, entra en escena. No interviene directamente en el conflicto entre Holly y Lewis, pero sus clases, sus reflexiones actúan como un espejo. Reflejan las complejidades del tema. Ya veo. Doc no da respuestas fáciles. Invita a la reflexión, a que cada uno encuentre su propia verdad. Exacto. Doc entiende que no hay una solución única para este tipo de dilemas. Cada individuo debe encontrar su propio equilibrio entre la libertad y la responsabilidad. Y hablando de equilibrio, recuerdo que en la primera parte mencionaste la historia del pueblo navajo. ¿Cómo conecta Doc esa historia con este debate sobre la libertad individual y la responsabilidad social? De una manera muy ingeniosa, Doc explica cómo el pueblo navajo ha enfrentado numerosos desafíos a lo largo de su historia, adaptándose a nuevos entornos sin perder su identidad cultural. Una historia de resistencia, de supervivencia. Sí, recuerdo. Es una historia fascinante. Pero, ¿cómo se relaciona con la situación de Holly? ¿Qué paralelismo encuentra Doc? Doc argumenta que, al igual que el pueblo navajo necesitó iniciativa individual y conexión con la comunidad para superar los obstáculos, en la vida personal también necesitamos un equilibrio entre la libertad individual y la responsabilidad social. Entiendo.
Entiendo. No se trata de elegir un bando u otro, sino de encontrar la manera de integrar ambas perspectivas, de tejer un tapiz donde la libertad individual y la responsabilidad social se complementen, se enriquezcan mutuamente. Exactamente. Doc nos recuerda que nuestras acciones, incluso las más personales, tienen un impacto en los demás. No vivimos en un vacío, sino en un entramido complejo de relaciones. Y esa idea se refleja en la propia estructura de las piezas de la vida, ¿verdad? La narrativa salta entre las clases de Doc, las experiencias de los personajes en el campamento y las historias del pueblo navajo. Sí, es una forma de mostrar cómo la biología, la cultura y la filosofía se entrelazan en la vida real. No son compartimentos separados, sino hilos que tejen la compleja tela de nuestra existencia. Me gusta esa metáfora. Y hablando de tejer hilos, Doc no se limita a hablar de conceptos abstractos. También ofrece consejos prácticos para el cuidado de la salud. Claro. Recuerda aquella clase magistral que imparte sobre cómo tratar enfermedades comunes en entornos con recursos limitados. Una clase muy práctica, donde Doc comparte su experiencia como veterinario con todos los habitantes del campamento. Sí, me acuerdo. Era como si Doc estuviera preparando a sus alumnos para cualquier eventualidad. ¿Qué tipo de consejos daba? Algo que puede ser útil para nuestra audiencia. De todo tipo. Explicaba cómo reconocer los síntomas de la mastitis en bisontes, cómo tratar el cólico en yeguas preñadas o cómo prevenir la diarrea en terneros. Eran consejos muy prácticos, basados en su experiencia como veterinario. Consejos que pueden ser útiles en cualquier situación, no solo en un campamento en medio de la nada. Exactamente. Y lo que me parece interesante es que no se limita a los aspectos físicos de la salud. También habla de la importancia de la higiene, la nutrición y el manejo del estrés. Factores que influyen en el bienestar general, tanto de humanos como de animales. Es decir, que Doc tiene una visión holística de la salud. No solo se preocupa por curar el cuerpo, sino también por cuidar la mente y el espíritu. Exactamente. Y en este punto, las piezas de la vida nos lleva a un nuevo nivel de profundidad. La trama se complica aún más con la decisión de Holly de seguir adelante con el embarazo, a pesar del rechazo de Lewis. Vaya, eso sí que es una decisión valiente. ¿Y cómo reacciona Lewis? Intenta convencerla de que cambie de opinión, acepta su responsabilidad. No exactamente. Lewis decide abandonar el campamento. Incapaz de afrontar la responsabilidad que implica la paternidad, decide huir, buscar su propia libertad. Entiendo. Es una situación muy triste, tanto para Holly como para Lewis. Cada uno buscando su propia libertad, pero a costa de un gran dolor. Sí, y nos deja como una pregunta en el aire. ¿Es posible conciliar la libertad individual con las responsabilidades que conlleva la vida en comunidad? ¿Podemos ser libres sin renunciar a nuestros compromisos? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Y parece que las piezas de la vida no nos da una respuesta fácil. Nos invita a reflexionar, a buscar nuestras propias respuestas. No la hay. Y esa es la belleza de este texto. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias experiencias, sobre nuestras propias decisiones y a buscar nuestras propias respuestas. Y con esa reflexión, nos acercamos al final de esta segunda parte de nuestra inmersión en las piezas de la vida. Una inmersión que nos ha llevado a explorar las complejidades de la reproducción, la libertad y la responsabilidad. En la última parte veremos cómo Holly afronta la maternidad en solitario, cómo redefine su concepto de libertad, cómo encuentra su propio camino en un mundo que no siempre es fácil de entender. Y también descubriremos qué lecciones finales nos depara Doc en su peculiar campamento. No puedo esperar a descubrirlo. Retomamos nuestra inmersión en las piezas de la vida, con Holly enfrentándose a la maternidad en solitario. Tras la marcha de Lewis, ella tiene que arreglársela sola. Es una situación difícil sin duda, pero también una oportunidad para descubrir su propia fuerza. Exactamente. La partida de Lewis no solo deja un vacío emocional, sino que también obliga a Holly a redefinir su concepto de libertad. Ya no se trata solo de su propia independencia, ¿no? Ahora tiene la responsabilidad de cuidar a otro ser humano. Correcto. Y esta nueva responsabilidad pone a prueba sus convicciones, sobre todo las que tenía sobre la autodeterminación. ¿Y qué pasa con Holly? ¿Se arrepiente de su decisión de seguir adelante con el embarazo? ¿O encuentra la fuerza para seguir adelante? No se arrepiente. De hecho, el nacimiento de su hijo le da un nuevo propósito en la vida, una razón para luchar por un futuro mejor. Es como si el bebé le hubiera dado una nueva perspectiva. Es conmovedor ver cómo la maternidad la transforma. ¿Cómo describe Doc esta transformación? Doc observa con atención la evolución de Holly. Ve en ella una mezcla de vulnerabilidad y determinación, una combinación que la convierte en una madre excepcional.
Y aunque Lewis ya no está, su sombra sigue, ¿verdad? Sigue planeando sobre la vida de Holly. Sí, la ausencia de Lewis es un recordatorio constante del conflicto entre la libertad individual y la responsabilidad social. Un conflicto que a veces parece imposible de resolver. Pero Doc no se limita a observar, él también ofrece a Holly consejos prácticos sobre el cuidado del bebé. Claro, Doc comparte sus conocimientos sobre la lactancia, la alimentación, la higiene del recién nacido, pero también la ayuda a comprender las necesidades emocionales del bebé, que son tan importantes como las físicas. Es decir, que Doc no solo es un veterinario, sino también una especie de consejero familiar, un apoyo fundamental para Holly en este momento tan crucial de su vida. Exacto. Y en este sentido, Doc juega un papel fundamental en la vida de Holly. Le proporciona el apoyo que necesita para superar los desafíos de la maternidad en solitario. Me alegro de que Holly tenga a alguien como Doc a su lado. Y hablando de apoyo, ¿cómo reaccionan los padres de Holly ante la noticia del bebé? ¿La apoyan? ¿La juzgan? ¿Qué pasa? Inicialmente hay cierta tensión. Los padres de Holly siguen aferrados a sus valores tradicionales. Les cuesta aceptar la decisión de su hija, que no encaja con lo que ellos consideran correcto. Es comprensible. Es un choque generacional, una colisión entre dos visiones del mundo. Sin embargo, con el tiempo, los padres de Holly ablandan su postura. El amor por su hija y su nieto termina por superar sus reticencias. Es una muestra de que, a veces, el amor puede tender puentes entre las diferencias, de que, a pesar de las discrepancias, el amor familiar puede prevalecer. Sí, y también es un reflejo de la propia evolución de los personajes. A lo largo de la historia, todos ellos, incluyendo a los padres de Holly, aprenden a aceptar la complejidad de la vida, a entender que no hay una única forma de vivir, de amar, de ser feliz. Y a medida que el bebé crece, Holly encuentra un nuevo equilibrio en su vida, ¿no? Un equilibrio entre su propia libertad y la responsabilidad de ser madre. Exacto. La maternidad no limita su libertad, sino que le da una nueva dimensión. Le enseña que la libertad no se trata solo de hacer lo que uno quiere, sino también de comprometerse con algo más grande que uno mismo. Y aunque la historia de Holly y Luz termina en una nota de tristeza, Las piezas de la vida nos deja con un mensaje esperanzador. Un mensaje que nos invita a reflexionar sobre el sentido de la vida, sobre la importancia de las conexiones humanas, sobre la búsqueda de la felicidad en un mundo complejo e impredecible. Sí, nos recuerda que la vida es un viaje lleno de desafíos y alegrías, de pérdidas y descubrimientos. Un viaje que a veces nos lleva por caminos inesperados, pero que siempre nos ofrece la oportunidad de aprender, de crecer, de amar. Y que a pesar de las dificultades, siempre hay espacio para el crecimiento, el amor y la esperanza. 3 ingredientes esenciales para una vida plena. Exactamente. Las piezas de la vida es una obra que nos invita a reflexionar sobre las decisiones que tomamos, sobre las consecuencias que tienen en nuestras vidas y en las de los demás. Una obra que nos recuerda que no estamos solos, que formamos parte de un entramado complejo de relaciones, que nuestras acciones tienen un impacto en el mundo que nos rodea. Es una invitación a buscar nuestro propio equilibrio entre la libertad individual y la responsabilidad social, a abrazar la complejidad de la vida, a encontrar la belleza en cada una de sus piezas. Una invitación a vivir con conciencia, con empatía, con amor. Y con esta reflexión concluimos nuestra inmersión en las piezas de la vida. Esperamos que os haya inspirado a cuestionaros, a aprender a construir vuestras propias historias, a encontrar vuestro propio equilibrio entre las piezas de vuestra vida. Hasta la próxima inmersión. Que la vida os siga sorprendiendo.